Padre, en esta hora, Señor Jesús, si tú quieres hablar específicamente a cada uno, Padre, yo le voy a pedir que abra su corazón, Señor, que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, porque tienes palabra fresca, palabra específica, palabra precisa, Señor, palabra que alienta a cada corazón. Tú eres un Dios personal, Padre, y conoces y escudriñas nuestra mente, porque tu palabra así lo dice, que tú penetras, Señor, hasta partir el alma y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Declaramos tu palabra, lanzamos esta palabra, Señor, a través de tu autoridad delegada a nuestra vida, como hijos tuyos, como ministros tuyos, Padre, que somos, y la lanzamos en fe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer capítulo 10, verso 8 al 11. Amén. Gracias a Dios. Le he titulado a esta predicación, Come y comparte. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes que les dan una rica comida y suculenta y deliciosa comida y no quieren compartir? Yo he visto algunos que les dan y dicen, hasta lo meten en su bolsita, ¿verdad? Aquí en Oaxaca, no es cierto, hermanos, para llevar y para el desayuno y para la cena y la comida del otro día. Pero nos gusta, ¿verdad?, saborear esa comida. Yo conozco a alguien que esconde y tiene su tesoro por ahí cuando le mandan algo de San Luis, pero no voy a decir su nombre, pero es un tesoro, ¿sí? No, sí lo comparte, pero lo va saboreando poco a poco. Y de eso se trata esta palabra, come y comparte. Dice la palabra de Dios así en el verso número 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta palabra es dada para nosotros, para animarnos, para sustentar nuestra vida. Sí, la palabra de amor, les decía, alguien prepara una rica comida como estos días que estuvimos enfermos, que con mucho cariño nos llevaban la comida de mediodía, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño, nutritiva porque la necesitábamos en esos momentos de enfermedad. Decían que mi hermana me decía, tómate un caldito de menudencia de pollo, patitas de pollo y hígado y todo eso, ¿verdad? Y yo, bueno, sí lo tomé una o dos veces, ¿verdad? Pero para sustentar nuestra vida, para que nuestras células se alimentaran y se fortalecieran y pudieran estar combatiendo esa enfermedad, combatiendo ese virus. Necesitábamos esa comida, necesitamos esa comida física. Cada uno de nosotros 3 veces al día o hasta 4 veces al día ustedes comen, ¿verdad? Yo no, nada más 3 veces, pero a lo mejor algunos hasta 5 veces comen, ¿verdad? Amados, pero la palabra del Señor aquí nos habla, ese librito es la palabra del Señor que debe nutrir nuestro espíritu, nuestra alma. Dice que es dulce a la miel, como la miel. La palabra de Dios, amados, está ahorita, es la gracia del Señor que está sobre la tierra, atrayendo con lazos de amor a la humanidad. Sí, la humanidad a veces no va a querer, dice en la Biblia, en 2 Timoteo,
que va a haber el tiempo en que la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. Pero ahorita es oportuno, ahorita es tiempo, todavía Dios nos está dando tiempo de predicar su palabra. Y hoy Jesús nos dice, asimila la palabra y vive por ella. Sí, aquí nos está hablando, haciendo un espacio, un stop en esas trompetas, esos sonidos de trompeta que emiten un juicio, pero antes del séptimo toque de trompeta Dios está haciendo un espacio para que se predique la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros como cristianos, ¿cómo debemos cómo podemos manejar este mensaje, esta palabra para nosotros? ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Cómo podemos nosotros animarnos a predicar la palabra de Dios como los profetas en el Antiguo Testamento? Usted mencione un personaje del Antiguo Testamento, dígamelo de este lado, que tenía el valor para hacerlo, para decirlo en tiempos difíciles, en tiempos de rebelión. Samuel, sí, el pastor tiene 10, ¿sí? Amados, hemos leído toda la Biblia, ¿sí? A ver, menciónenme otros profetas del Antiguo Testamento que predicaron la palabra de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de rebelión. Jeremías, Daniel, exactamente, ¿quién más? Isaías, gracias, ya, Señor, estás iluminando, ¿verdad? Pero sí es importante, amados, ver el trasfondo de estos personajes bíblicos que nos animan y que nos instruyen y que son de ejemplo para nosotros como hijos de Dios para predicar la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos saber que la palabra de Dios, amados, es absolutamente la autoridad, ¿sí? Es de autoridad, es la verdad. Como dice la palabra de Dios, es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Tú y yo tenemos que brillar, tenemos que alumbrar en lugares oscuros. Dice ahí en el verso 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Ve y toma el librito. O sea, no te lo voy a dar, así como que con cucharaditas como bebé. Al principio que tú y yo conocimos la palabra de Dios, me acuerdo que mi esposo me daba de cucharaditas a cada ratito la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando somos bebés espirituales, y algunos somos muy chillones, ¿verdad? Los bebés, y pues nos tienen que dar más y más comidita. Pero cuando ya somos grandes en la vida espiritual, amados, dice aquí, Juan tuvo esta revelación preciosa, me imagino a Juan, o sea, maravilloso, revelación de Dios poderosa. Y él fue a tomar, él tuvo que decidir tomar, decidir recibir esa palabra y tener la iniciativa propia de comer la palabra del Señor, de ir y tomar esa palabra. Este ángel, amados, no es precisamente Jesucristo, pero es un ángel poderoso, es un siervo que anuncia, como les dije, ese toque de la séptima trompeta, cuando se consumirá el misterio de Dios, cuando sea el tiempo del fin. Este ángel, amados, tiene una voz potente, es un ángel que pone su pie en izquierdo, si no mal recuerdo cómo dice, ustedes véanlo ahí, en el mar, y el otro pie derecho en la tierra. ¿Estoy correcto? El derecho sobre el mar, gracias hermano, y el izquierdo sobre la tierra. Dese cuenta, anunciando la grandeza de la creación de Dios, anunciando la soberanía de Dios, anunciando que Él es el más grande, que Dios es el poderoso. O sea, tenía un pie en el mar, tenía un pie en la tierra, y dice que con su otra mano levantó su mano al cielo y habló como una voz de león, una voz rugiente, una voz poderosa, ¿sí? De eso Dios estaba dando revelación a Juan, como dice el ángel, proclama a gran voz un rugido como un león. El león es el rey de la selva, ¿no? O sea, es la autoridad de ahí de
de toda la selva, ¿sí? Y me venía a la mente, amados, en Juan, lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 43, en la versión internacional, una voz potente, parecida al Señor Jesús. Este ángel tiene esa voz potente, porque ahí le dice Jesucristo a Lázaro, cuando estaba en la tumba ya muerto, había hablado con las mujeres, con María y con Marta, y ahora se dirige a Lázaro. Había dado una palabra de autoridad, había dado una palabra de consuelo a sus hermanas, había dado una palabra de ánimo, había dado una palabra teológica a Marta, y ahora se dirige a Lázaro y le dice: sal fuera. Gritó, no dijo una voz chiquita, dice que gritó con todas sus fuerzas nuestro Señor Jesús, y le dijo a Lázaro: sal fuera. Y con esa sola palabra de autoridad, Lázaro se levantó de la muerte. ¿Te das cuenta que es una palabra de autoridad que nosotros muchas veces la tomamos en menos, la tenemos en poco? Y es una palabra de autoridad que Dios tenemos, es la verdad absoluta para nosotros, amados, y es una palabra que está diciéndote a ti: sal fuera de las tinieblas. Es una palabra de autoridad. ¿Sabes? La palabra de Dios en Apocalipsis no nos está dando o hablando. Muchos tienen temor, decíamos días pasados de las predicaciones, que a veces tenemos temor del Apocalipsis porque tenemos miedo de los últimos días. Sin embargo, la palabra de Dios, amados, aquí en Apocalipsis nos está hablando de esperanza, nos está hablando de amor, nos está hablando de decir: tienes oportunidad de salir de ese lugar de tinieblas, tienes oportunidad de salir de esa desobediencia, tienes oportunidad de salir de esa confusión en la que tú estás, tienes oportunidad de salir de la depresión, del abandono en la que tú estás, porque la palabra de Dios, amados, tiene ánimo, tiene una cosa específica para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no está fuera de lugar, la palabra de Dios no ha pasado de moda, la palabra de Dios está por encima de toda situación, está por encima de toda mentira y engaño del diablo. La palabra de Dios, amados, está por encima de toda, que dicen: mira, esta es la verdad, pero acá puedes hacer otras cosas. La palabra de Dios es absoluta. Amén. La palabra de Dios está por encima, amados, de toda filosofía, de todo engaño, de toda mezcla de mentiras y confusiones que hay en este tiempo. Amado, tú y yo tenemos que ser como los discípulos, porque Jesús estaba con ellos y les decía: ¿y ustedes a dónde van a ir? Y Pedro le decía: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Amén. Palabra de verdad, palabra que habla al espíritu de cada uno de nosotros. Palabra que no la debemos nosotros de poner en menos, ni que ser como cisternas rotas, como dice Jeremías, que se va el agua de vida por esas cisternas rotas. Tú y yo tenemos que retener la palabra en nuestro corazón. Di conmigo: tengo que retener la palabra en mi corazón. ¿Sabes? Todo pasará. Todo lo que estamos viviendo, esto pasará. Pandemias, terremotos, inundaciones, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Qué más que debes tú anhelar la palabra de Dios? ¿Qué más como tú tienes que anhelar la palabra de Dios, como dice el salmista? Porque es dulce, dice aquí. Mi esposo decía: es un mensaje agridulce, porque dice: es dulce, ¿sí? Tú has probado la miel. A mí luego me llevaron miel de colmena, miel de comerciante, miel quién sabe qué, ¿verdad? Miel de muy rica, muy transparente, muy, ¿cómo le dicen? Así, ¿verdad? Bueno, miel, pero tan sabrosa. Y tú dices: ay, yo padezco así como del estómago, digo: ay, que la gastritis, que no sé qué, pero te va a ayudar. Es dulce. La palabra de Dios es dulce. ¿Has saboreado tú la palabra de Dios? ¿Has saboreado, has comido la palabra de Dios y le has dicho: qué delicia de palabra? O sea, dice mi hija: mamá, tú eres muy, no sé cómo me dijo mi hija, pero cuando a veces leo algo, amados,
yo digo, wow, o gloria a Dios, o empiezo a llorar porque es una palabra de consuelo, o es una palabra de ánimo, o es una palabra de respuesta a un problema que yo tenía, o es una estrategia que a través de su palabra nos está dando a nosotros. Y digo, wow, Señor, tú estás hablando a mi corazón. O también es una palabra que corrige. O también es una palabra que dice que tú eres tu tesoro. O es una palabra que te ayuda a tu identidad. Sabes, hoy hay crisis de identidad tremendo, porque el diablo eso es lo que quiere, que no tengan identidad los hijos, las familias, los esposos, las mujeres. Amado, pero la palabra de Dios es tan clara y tan preciosa. Sabes, ella te va a conducir a toda obra perfecta, como dice su palabra en Efesios 2:10. Nos dice ahí que al tú y yo conducirnos por su palabra, amados, nos ayuda a tener buenas obras, a hacer buenas obras, porque somos hechura de Dios. Amén. Porque no dice su palabra que Él ya nos preparó toda obra buena para ti y para mí. No tenemos que andar confundidos, porque Él te creó varón, te creó mujer, te creó así con todos tu ADN, tus células, todos dicen que es hombre, todas tus células dicen que eres mujer, y te creó para toda buena obra. Amén. Para eso nos ha creado el Señor Jesucristo. Ahora, amados, también dice que la palabra de Dios no nos va a fallar, no nos va a defraudar. Su palabra es infalible. En Romanos capítulo 9, verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No te va a defraudar la palabra del Señor, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta palabra que dice aquí no nos va a defraudar a todo aquel que crea en ella. Pero aquel que no la crea, amados, va a estar fuera de las promesas de Dios. Va a estar fuera de la familia de Dios, ¿sí? Ahora, también en Santiago 1, 21, 25 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Dice, desechar por lo cual toda inmundicia. La palabra de Dios implantada en nuestro corazón nos libera, amados, de cosas que roban la plenitud de vivir llenos de Dios. El enemigo quiere robar la palabra que fue implantada en tu corazón a través de muchísimas cosas, pero tú con mansedumbre tienes que recibirla y atesorarla en tu corazón. Eso dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Su palabra nos hace reflexionar de nuestra condición, amados, y compararnos con Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que es como un espejo. Y estamos viendo a Jesús mismo. Y cuando nosotros vemos a Jesús en su palabra, nuestra vida tiene que ser ajustada a la vida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Tu vida está siendo ajustada a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice Jesucristo? Recuerdo que cuando leí Proverbios 31 de la mujer virtuosa, ¿sabes? Era así como que esto choca completamente con mi pensamiento de libertad, de mis derechos. No quiero hablar más de eso, pero ya lo dije. Y la cerré. Dije, no, esto no es para mí. ¿Cómo crees que voy a ser una mujer sabia y lo que dice en Proverbios y voy a atender a todos y desde la mañana me voy a levantar temprano? Gloria a Dios, hace poquito teníamos 2 jovencitas ahí en nuestra casa y yo les decía, voy a decirlo, ¿lo digo, amor? Miren, está bien que estudien tanto, maestrías y doctorados y no sé qué tanto, pero por favor, cásense. Eso yo les decía, porque está bien, estamos preparándonos y somos mujeres
súper profesionistas, gloria a Dios. Aquí hay mujeres profesionistas que estudiaron ¿cuántos años? 7 años, 10 años de carrera. Gloria a Dios, y yo alabo. Son súper mujeres. Pero yo les dije a estas mujercitas que estaban ahí, pero no estudien tanto que se olviden de formar una familia. La palabra de Dios nos dice eso. O sea, hay consejo para el joven, hay consejo para la señorita. Aquí está la respuesta para ti. Aquí está. Dios quiere que no estemos solos, que estemos con el compañero de nuestra vida. Dios, ¿ok? Muy bien, vamos adelante. También, amados, la palabra de Dios nos dice que es juicio. Ahí dice que esa amargura va a ser juicio, amados. Vienen Lamentaciones, usted puede leer en su casa Ezequiel 2, 8 al 8, Ezequiel 2 y 3, lean por favor, porque esto es lo que está hablando, le está diciendo, come esa palabra, también le dice a Ezequiel, y vas a predicarla, ahora vas a compartirla, pero le está hablando que esa palabra va a ser también amarga, y esa amargura, amados, habla de los juicios que van a venir también. Habla de esos juicios, amados, por eso tenemos que tener nuestro corazón abierto a lo que dice la Escritura, a lo que nos está enseñando la Escritura, que no la rechacemos, porque esos juicios pues sí van a venir para las personas que rechazaron la palabra del Señor, no hacia su pueblo escogido, no hacia a las personas, a la iglesia que ha recibido a Jesucristo, no hacia a los que son de la familia de Dios. Va a venir juicio, sí, pero nosotros vamos a estar ya arrebatados si ya vino Cristo, o no sabemos el tiempo. Por eso aquí dice que ese sello no se abrió, amados, porque ese sello quedó en el tiempo que Dios sabe, no fue dicho por el Señor en esta fecha, no sabemos cuándo. Por eso tú y yo tenemos que estar con esa actitud siempre de estar disfrutando de su palabra, nutriendo nuestra vida con su palabra. Dice en el Salmo 119, 103, 104, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel, tus mandamientos me dan entendimiento. Fíjate, primero llega a nuestra mente, lo razonamos, y luego dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. He oído a algunos jóvenes que dicen, sabes, ese pecado me da tanto asco. Y yo digo, wow, es esto. ¿Por qué? Porque se ha deleitado en la palabra del Señor, porque sabe y comprende la dulzura de su palabra, porque sabe y ha saboreado la santidad del Señor en su alma, en su corazón. Por eso dice, detesto cada camino falso de la vida. Amado, tú y yo tenemos que ser celosos de su palabra. Tenemos que ser apasionados como Juan. Amado, fíjate, Juan tenía esa revelación de parte de Dios tan preciosa, impresionante, el fluir profético en su vida. Pero eso, el predicar también su palabra, también es amargura para los que predicamos, porque Juan fue llevado, por eso estaba en la isla de Pasmo, allí aislado de todo, pero ahí estaba en la dulzura de las revelaciones preciosas del Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Yo quiero terminar en este tiempo, amado, amada, que el Señor también nos dice aquí en el verso número 11, y Él me dijo, es necesario. ¿Recuerdas esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4? Juan dijo, allí escribió que Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque le iba a compartir a la mujer samaritana. Y aquí dice, es necesario. Yo quiero que tú y yo podamos decir, me es necesario compartirle a esta persona. Me es necesario pasar por esta calle porque voy a ver a esta familia. Me es necesario pasar por este lugar porque ahí encuentro al vecino, ahí encuentro al que está pidiendo limosna para compartirle de la palabra del Señor. Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Le está diciendo
que era necesario volver a profetizar, volver a evangelizar en ese tiempo. Como en 2 de Timoteo 4:2, este joven, amado Timoteo, era de un temperamento tímido. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, y Pablo le dice, su maestro: es necesario que prediques la palabra, que instes, que persistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario, amados, que sigamos hablando la palabra de Dios, aunque para la gente pueda sonar inoportuno lo que hablamos, pero dice ahí, sigue persistiendo la palabra del Señor. Sigue hablando, sigue, pero primero tienes que disfrutarla, primero tienes que saborearla, primero tiene que ser una revelación para tu corazón y luego comunicarla a tus hijos, a tu familia, a tus nietos. Luego comunicarla con pasión y profetizar. Dice, es necesario todavía que vuelvas a profetizar. Es necesario, así como lo hizo los mensajeros que ustedes nombraron. Y el último fue, ¿verdad?, que habla la palabra de Dios también, Juan el Bautista, que profetizaba al emperador romano de su adulterio, y valientemente lo hizo, sabiendo que iba de por vida, que iba a arriesgar su vida, pero lo hizo. Amado, tú y yo a veces tenemos miedo de poner un mensaje. Me van a cortar mis amigos, me van a cortar mis amigas. Con prudencia, con oportuno tiempo. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor que la gente se va a convertir. Pero la gente tiene hambre. La gente pone anuncios y pone cosas para aliviar su alma, para sentirse como con esperanza. Tú y yo somos atalayas del Señor para advertir de los tiempos futuros y para hablar de la dulzura de su palabra. Yo te animo en esta hora que tú puedas decirle: Señor, ayúdame a disfrutar tu palabra. Señor, despierta hambre por tu palabra en mi corazón, Padre. Puedes cerrar tus ojos y si gustas levantar tus manos y decirle: Señor, dame hambre por tu palabra. Señor, dame pasión por comer de tu palabra, Señor. Señor, dame un espíritu abierto, un corazón abierto para recibir tu consejo, para recibir tu corrección, para recibir tu ánimo. Si hay depresión, si hay estrés, aquí está tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ministra el corazón, Padre. Si hay tristeza, Señor, si hay confusión, Padre, aquí está tu palabra que nos ilumina, que nos aclara, Señor. Si hay duelo, Padre, también está tu palabra preciosa que nos dice que en tiempos de tribulación tú eres nuestro consuelo, Padre. Tú eres nuestro redentor, Padre, que hablas, Padre, a través, Señor, del verbo hecho carne que es Jesucristo mismo, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón a tu presencia. Hoy abrimos nuestro corazón, Padre, a tu gloria, Señor. Hoy abrimos, Señor, nuestro corazón a las revelaciones, a los tesoros, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, amado Rey. Yo quiero compartirte este verso de Apocalipsis 7:17. Yo creo que es para algunos de nosotros que estamos aquí. Dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Esta palabra no la quise pasar, amados, porque Dios me la daba y decía: Señor, tú quieres pastorearnos, quieres guiarnos a fuentes de agua de vida y quieres enjugar toda lágrima de cada uno de nosotros. Ha habido dolor, ha habido duelo, ha habido aflicción, ha habido desesperanza, ha habido estrés,
ha habido confusión, pero dice, Él te va a pastorear. A ti, a tu familia, Él te va a guiar por aguas de vida. Y dice que va a enjugar toda lágrima. Hay algunos que yo le decía a mi esposo, amor, no sé, esto que ha pasado ha sido tan difícil que a veces me dan ganas de llorar, no sé, era como algo, y dicen los médicos, es algo que queda, una depresión. Pero dice su palabra que Él va a enjugar toda lágrima que ha salido de nuestros ojos. Y sabes, los judíos no tenían pañitos para limpiarse las lágrimas, ni clines, ni esto. Ellos se limpiaban así, con la manga de su ropa. Pero yo veía que Jesús lo que hace de limpiar y enjugar nuestras lágrimas era con su dedo, de esta manera. Imagínate, Jesús limpiando tus lágrimas. Dios está contigo en todo momento, no te ha abandonado. No estamos solos con tanto bombardeo de situaciones, de cosas que a mí, en lo personal, no sé tú, pero nos embargan, la tristeza nos embarga decir, Señor, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Pero el Señor nos dice, yo estoy aquí, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. A ti y a mí nos va a pastorear el Señor en medio del sequedal, en medio de las situaciones difíciles. Ahí está Él pastoreándote a ti y a mí y enjugando toda lágrima de tus ojos. Sigamos orando al Señor. Si gustas decirle y entregarle tu petición al Señor, una carga que tú tengas. A lo mejor algunos no hemos podido llorar, pero ahí lo traemos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor.